gracias al Señor en esta noche porque Él es bueno. Todos sabemos que Dios es bueno, grande en misericordia, y Él sigue ministrando a nuestros corazones. Doy gracias por esa palabra de Marcos, porque Dios está demandando, más que nada demandando a su pueblo, un pueblo despierto, un pueblo que se vuelva a Él, un pueblo que ha permanecido bajo la sombra de sus propios pensamientos, dejando atrás el consejo del Señor. Por eso es que Dios nos está ministrando y nos sigue hablando por medio de su palabra, exhortándonos a volvernos a Él. Dios quiere una reconciliación con su pueblo. El pueblo ha vivido muy separado de las cosas de Dios, haciendo sus propios deseos. Caminamos en nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos. Por eso es el llamado a despertar. Es el llamado a que sigamos velando. Es el llamado a mantenernos en comunión con Él. Dios quiere volver a esa relación que tuvo en el principio con Adán, esa relación que fue rota por la desobediencia del hombre. Pero Dios no se va a cansar ni se cansa de seguir insistiendo, porque Dios no puede ser vencido por lo malo. Dios va a seguir insistiéndole a su pueblo a que nos volvamos a Él. Va a haber momentos en que Dios nos va a hablar de tal manera que nosotros no vamos a poder entender qué es Él, porque Dios habla de diferentes maneras. Dios necesita, el pueblo necesita una reconciliación con el Señor. Yo voy a hablar en esta noche sobre ese tema. Y yo le puse a esta plática tiempo de reconciliación. Para esto vamos a ir al libro de Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, vamos a estarle dando lectura del verso 1 al verso 10. Y vamos a extraer algo de ahí de la palabra. Que el Señor me ayude y el Espíritu Santo ministra sus corazones, porque yo por más que me esfuerce no podría hacer nada, pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo todo. Amén, mis hermanos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nehemías 8 del 1 al 10 dice, vamos a agarrar un verso del capítulo 7, dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anaías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquía, Hasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén
y amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Los levitas Jesúas, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odoías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios ciertamente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y luego les dijo: Id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Gloria a Dios, aleluya. Tiempo de reconciliación, tema de hoy. En este capítulo vemos un tiempo de reconciliación, y para que haya una reconciliación tiene que haber un reconocimiento de pecado por medio de la palabra. Algo que me llamó la atención aquí es que dice que estaban atentos, que ponían atención. Fue un tiempo donde Israel, dicen los estudiosos, que fue el último de los cautiverios que Israel tuvo. Estaban ansiosos por la palabra, así como nosotros estamos hoy. Que así sea, hermano, porque la palabra tiene que tener, por eso es el llamado a la reconciliación. La iglesia se ha desenfocado mucho del propósito de Dios, de la palabra de Dios. Y lo primero que tiene que haber para una reconciliación es un reconocimiento de pecado. El pueblo reconoció primeramente sus pecados, porque entendían que al reconocer sus pecados, Dios le iba a seguir ministrando. David en el Salmo 51:4 dice, Salmo 51, 2 al 4 dice: lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Un reconocimiento de pecado. La iglesia tiene que reconocer de qué manera ha vivido los últimos tiempos. También tiene que haber confesión de pecado. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca, Romanos 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para perdón de pecados. Aleluya. El pueblo reconoció cuánto se había apartado de las normas que Dios había establecido para ellos y cuán lejos estaba de cumplir su propósito. Y es que no puede haber una reconciliación o una renovación espiritual sino a través de la palabra de Dios. Todo lo que trajo ese reconocimiento, esa reconciliación al pueblo de Israel fue la lectura de la palabra, fue el consejo de la palabra, fue el mandamiento de Dios que Dios había dado a su pueblo.
Muchos de ellos no sabían porque habían estado apartados, no conocían la ley. Es la palabra la que penetró como espada, que discierne los pensamientos, la que hace transformación en el corazón del hombre para traer esa reconciliación. Fue la lectura de la palabra la que redarguyó los corazones de un pueblo que se había dispuesto a prestar atención, a no pasar por alto el momento. Era el momento de la palabra, era el momento de la lectura de la palabra. Estuvieron, dice la palabra, que estuvieron desde el amanecer hasta el mediodía en la lectura. Había hambre de la palabra, había sed de la palabra. Dios estaba hablando al pueblo. Dios estaba ministrando al pueblo y había un hombre que estuvo dispuesto a darle lectura a esa palabra. Hubo corazones que fueron abiertos, corazones entendidos, corazones que reconocieron cuán alejados estaban de la presencia de Dios, corazones que fueron redargüidos por la palabra del Señor, corazones que fueron transformados por la presencia del Señor, corazones que fueron renovados por la palabra del Señor. Es muy importante poner atención cuando la palabra de Dios está dando, cuando la palabra de Dios está siendo ministrada. Es importante estar atento porque no sabemos en qué momento el Espíritu Santo va a redarguir a nuestro corazón. En 1 Samuel 15:22 leemos y dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor y los sacrificios, y ciertamente es obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras. Oiga eso. En otras palabras, si yo estoy aquí, pero mi mente vaga en otro lugar, solo estoy derramando grosura. Es importante poner atención porque Dios está ministrando. Es importante poner atención porque la palabra del Señor está siendo ministrada. Cuando leía eso, ahora podía yo entender con más claridad por qué la exigencia. Fíjese lo que me ministró. ¿Por qué la exigencia de las cámaras encendidas? Cada cosa que se dice en este lugar, cuando nosotros nos ponemos a escudriñar y nos escudriñamos, se nos son reveladas cosas que para nosotros, muchas veces, como decía el pastor la semana pasada, que decía que no quería parecer chocante, pero no, pastor, es algo que el Señor quiere y necesita de su pueblo. No podemos estar ignorando lo que se está hablando. No podemos estar ignorando lo que Dios está ministrando. Se hablaba de los atalayas. El atalaya tenía que estar pendiente. El atalaya tenía que estar dispuesto sin dormir el tiempo que fuera necesario. Dice las escrituras aquí que leímos que la palabra fue leída. Si nosotros vemos ahí, dice que fue leída desde el alba hasta el mediodía. Nosotros no podemos enfrascar el momento de Dios en un tiempo. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Santo de Dios ministre a nuestros corazones. El momento preciso, Dios él conoce, de Él son los tiempos. Muchas veces se nos ha exhortado a no estar distraídos en el momento de las reuniones. El pueblo recibió porque estuvo atento desde el alba hasta el mediodía, verso 3. Aplicando esto a nosotros, la pregunta es, ¿estamos atentos a la palabra de Dios? Porque Dios está hablando de muchas formas a la iglesia.
¿Estamos entendiendo lo que Dios está tratando de decir? Todo lo que está sucediendo en el mundo es la palabra cumplida de Dios. ¿O no dice la Escritura que en los últimos tiempos habría guerra, rumores de guerra, peste, hambre, terremoto y la maldad se multiplicaría? Es la palabra de Dios cumpliéndose. Es el mismo Dios llamando a la iglesia a una reconciliación. Es el tiempo de que nos volvamos a Él confesando los pecados que hay dentro y que no nos dejan tener una verdadera relación con Dios. Hay cargas que afligen. Cierto que hay cargas que afligen, pero hay un Dios que da libertad. ¿O no dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Israel se encontraba morando en una tierra que Dios había prometido. En la tierra que Dios había prometido. Sin embargo, vivían siendo siervos de reyes que Dios había puesto para afligirlo. Versos 36 y 37. Dios es quien busca más que nosotros esa reconciliación. Por eso muchas veces se va a valer de ciertas circunstancias para afligir y que nosotros nos volvamos a Él. Lamentaciones 3:31 y 33 dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios tiene un propósito, es la reconciliación con su pueblo. Estamos viviendo los tiempos que la palabra nos dice. Es la palabra del Señor, se leyó la palabra del Señor al pueblo de Israel, Esdras se los leía, el sacerdote Esdras. Oremos para que Dios despierte a su pueblo, para que la iglesia se vuelva a Él, para que haya esa reconciliación entre Dios y nosotros. Y digo nosotros porque si uno falla, le fallamos todos. Somos un cuerpo. Cuando Daniel oraba a Dios y pedía perdón por el pueblo, decía, hemos pecado. Él se incluía. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar viendo los acontecimientos que están pasando alrededor de nosotros. El mundo se aflige, el mundo está conmovido, el mundo se está conmocionando en los acontecimientos que están pasando. Pero Dios le está hablando a su pueblo. Dios quiere que en su pueblo haya una reconciliación. Hemos vivido separados de Dios. La iglesia ha vivido separada del propósito de Dios. Por eso es el llamado a la reconciliación. Pongamos nuestro corazón en las manos de Dios y que sea el Espíritu Santo quien nos redarguya por medio de la palabra, como lo hizo Israel en esta ocasión. Aleluya. La reconciliación quiere decir, reconciliación es palabra que deriva del latín reconciliatio y puede traducirse como la acción y el efecto de volverse a unir. Oiga eso, lo que Dios quiere con su pueblo. Que el pueblo se vuelva a unir con Dios. El pueblo se ha separado, la iglesia se ha separado de los principios. Podemos decir, nosotros estamos caminando
dentro de los principios de Dios. Israel estaba dentro de la tierra que había prometido Dios. Sin embargo, su pecado los llevó a vivir una vida de esclavitud y a ser prisioneros de los reyes que Dios puso en ese momento para afligirlos. Hasta que hubo la lectura de la palabra y reconocieron su pecado, reconocieron que estaban mal delante de Dios. Es tiempo de que la iglesia reconozca, que nosotros como pueblo de Dios reconozcamos que necesitamos volvernos a Dios, que necesitamos volver a los principios de Dios, que necesitamos volver a reconciliarnos con Dios, que levantemos nuestra mirada hacia el cielo, que vengamos delante de Dios a pedir perdón por nuestros errores, confesando nuestros pecados. Cuando el hijo pródigo salió de su casa, simplemente se fue a derrocharlo todo. Pero llegó el momento cuando tuvo que levantar la cabeza, tuvo que levantar la mirada, mirar hacia el cielo. Es el tiempo de que la iglesia tiene que levantar su mirada, levantar su vista hacia aquel que nos ha redimido. Él pudo decir y entender: he pecado. Hubo confesión. Cuando hay arrepentimiento, hay confesión. Tiene que haber la confesión. Israel tuvo que reconocer su pecado. Si nosotros vemos el capítulo 9, ahí es una oración de confesión de todo cómo se había portado Israel. Pero Dios, y reconoce a Dios Todopoderoso, porque dice: hemos pecado, pero tú en tu grande misericordia nos has levantado. Por tu grande amor nos has redimido. El capítulo 9 nos enseña una confesión que Israel tuvo que hacer por medio de Esdras, el sacerdote. Esdras fue el hombre que Dios usó para reconciliar al pueblo de Dios en lo espiritual. Y Nehemías fue el hombre que Dios usó para reconstruir los muros. Dos hombres que se levantaron, dos hombres que estuvieron dispuestos y atentos a la voz de Dios. Dos hombres que no pusieron resistencia. Hoy en día la iglesia ha puesto mucha resistencia. Y ha dejado que los pensamientos carnales puedan más que la palabra de Dios. Ha dejado que la mente divague en esos pensamientos errados, equivocados, para volverse a su creador. Pero Dios está llamando, Dios va a cumplir su propósito, porque Dios es un Dios que está lleno de amor y misericordia para con su pueblo. Dios es el que está buscando al hombre. El hombre por naturaleza huye de la presencia de Dios. Adán huyó de la presencia de Dios. Sin embargo, fue Dios el que se acercó para volver a tener esa comunicación, para volver a restaurar esa comunión, para volver a restaurar esa relación, para volver a tener esa reconciliación entre Dios y el hombre. Dios en el propósito divino mandó a su hijo para restaurar, para volver a reunir esa amistad que había con su pueblo. Dice: reconciliación se encuentra formada por el prefijo re, que se utiliza para indicar hacia atrás.
El sustantivo concilium, sinónimo de asamblea, y el sufijo sion, que se emplea para establecer acción y efecto. Reconciliación es la consecuencia de reconciliar, donde reconciliar significa dejar atrás una pelea o un enfrentamiento, retomando una amistad u otro vínculo que se encontraba interrumpido por una desavenencia o desacuerdo. Dios nunca va a estar de acuerdo con el pecado. Por eso ese distanciamiento. Si nosotros queremos esa reconciliación, la iglesia se tiene que volver al Señor. Dios está haciendo el llamado a su pueblo. No es al mundo, era Israel. No es al mundo hoy, es a la iglesia a la que está haciéndole el llamado. El mundo no ha tenido esa amistad, ese enlace, esa comunión con Dios. Es la iglesia. Es la iglesia la que ha tenido esa comunión. Y es la iglesia la que se ha alejado de Dios. Por eso está hablando a la iglesia. Dios está haciendo sacudir la tierra. Dios está haciendo, el libro de Ageo dice, porque en los tiempos que vienen, dice, haré mover los cimientos de la tierra. Haré sacudir los cimientos de la tierra y del cielo. ¿Por qué Dios está haciendo eso? Porque Dios quiere llamar la atención de su iglesia. Dios quiere llamar la atención de nosotros, que nos volvamos, que nos reconciliemos, que pidamos perdón, que nos unamos una vez más. Dios no va a parar ni va a callarse hasta que su iglesia se vuelva a Él. Dios no ha sido un fracasado, Dios ha sido un vencedor. Por algo es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, porque es el que está peleando. Es el que está tratando de que la iglesia reconozca de dónde ha caído, hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Dios quiere llamar tu atención y quiere llamar mi atención, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchas veces eso lo usamos para evangelizar y está bien, se utiliza y es bueno, pero Dios está hablando y eso es aplicable para la iglesia. La iglesia se está perdiendo dentro. Tenemos que seguir poniendo atención a lo que está hablando Dios. Tenemos que despertar, como se decía en la apertura, si la iglesia está dormida, tiene que despertar. Es tiempo de que se despierte, es tiempo. ¿Cómo va a venir el avivamiento si la iglesia permanece dormida? El avivamiento va a venir cuando la iglesia reconozca que tiene que reconciliarse con el Señor. El avivamiento va a venir cuando la iglesia reconozca y esté lista, preparada para ese encuentro, ese avivamiento que vendrá sobre la iglesia. Pero tenemos que reconocer que tenemos que volvernos a Él. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, para que la luz del evangelio resplandezca, para que la luz vuelva a brillar dentro de la iglesia. Tiene que despertarse, tiene que levantarse, tiene que reconocer que está fallándole al Señor.
Y reconocer no es simplemente decirle, Señor, yo reconozco que te he fallado. No, 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 no. Reconocer es volverse. Es regresar a las sendas antiguas. Es volverse a los principios de la iglesia. Reconocer no es decir, yo te he fallado, Señor, perdóname hoy. Y mañana te vuelvo a fallar con lo mismo. No es el caso. El caso es reconocer el error, reconocer el pecado, hacer que Dios, volvernos a Dios, hacer que nosotros nos volvamos a Dios. Dice la palabra del Señor, yo estoy a la puerta y toco. Desde hace mucho tiempo el Señor está tocando porque quiere una reconciliación con su pueblo. La palabra reconciliación dice que cuando es cuando hay un desacuerdo, cuando no se puede estar juntos. Y oiga lo que dice ese versículo, yo estoy a la puerta y llamo. Y no hemos escuchado que Dios está tocando desde hace rato, está insistiendo. Yo estoy a la puerta y llamo, dice, si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré, porque esa es la reconciliación, volver a la coinonía, volver al primer amor, ser uno mismo con Dios, volver a restaurar lo que estaba destruido. Dios anda buscando esa restauración y esa reconciliación con su pueblo. Hubo una confesión, hubo un reconocimiento de a quién se le había fallado. Y mientras estudiaba esto, el Señor me ministraba y podía entender por qué a nosotros, y digo a nosotros porque es aquí donde nos reunimos, y digo a nosotros que Dios está revelando de diferente manera a este pueblo, a este campamento. Dios está tratando este campamento como algo especial. Y tenemos que entender que Dios hablando, porque hay algo que Él quiere de nosotros. Yo oraba y le decía al Espíritu Santo que me revelara dónde estoy fallando. Ese tiene que ser uno de nuestro clamor. ¿Dónde estamos fallando? Porque si no vemos dónde estamos fallando, nosotros vamos a seguir dormidos, sin entender lo que Dios está tratando de decirnos. Por eso es que Dios nos está viniendo ministrando, nos ha venido ministrando por su nombre, porque Él quiere que nosotros le conozcamos tal como Él es, quién Él es, qué es lo que quiere. ¿Por qué Dios nos está preparando? Es una de mis preguntas que yo le hacía al Señor, pero Dios sabe por qué lo está haciendo. Los tiempos están siendo malos y seguirán más malos, porque así lo establece la Biblia. Pero cuando hay un pueblo
entendido. Y hay un pueblo que reconoce a Dios como su Señor. No va a ser vencido. Porque Dios quiere tener esa reconciliación con nosotros. Porque somos parte de su pueblo. Y Dios va a trabajar en nuestras vidas de una manera que nosotros vamos a ser sorprendidos. Porque cuando Dios habla insistentemente, como nos ha venido hablando a nosotros, es porque algo quiere hacer. Simplemente insiste porque necesita que nosotros abramos nuestros oídos. No estamos poniendo quizás mucha atención a lo que Dios está tratando de decirnos. Pero es tiempo de que nosotros nos levantemos para escuchar la palabra de Dios, de lo que Dios nos quiere decir. El pueblo de Israel estaba en cautiverio. La iglesia en estos tiempos está cautiva dentro de sus hogares, dentro de las casas. Pero aún Dios no se ha quedado callado. Dios está permaneciendo hablándole a su pueblo dentro del cautiverio. Así como lo hizo con Israel, que dentro de su cautividad, Dios habló a él para que pudieran reconocerle, para que se volvieran a él. Hoy está hablándole a la iglesia. Necesitamos orar para que Dios haga en nosotros la obra que se ha propuesto hacer. Muchas veces nosotros, el pueblo de Israel dice que fueron levantados reyes que los oprimían y los afligían y le quitaban todo lo que tenían. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa es lo que está reinando dentro del corazón de cada uno de nosotros? ¿Qué cosa es lo que está quitando que nosotros seamos fieles, leales al Señor? Que nosotros seamos esas personas que se levanten. ¿Qué es lo que le estamos permitiendo? ¿Qué es lo que estamos permitiendo dentro de nuestro corazón para que Dios no haga la obra? Por eso Dios está llamando a la reconciliación, porque dentro del pueblo de Dios hay corazones enfermos, hay corazones dañados, hay corazones que estamos aquí, pero no estamos aquí. Podemos estar presentes, pero nuestra mente, nuestro corazón está lejos. Son cosas que nos desenfocan del propósito de Dios. Son cosas que distraen y están distrayendo a la iglesia. Son pensamientos carnales que dice la palabra de Dios que nos despojemos. El libro de Hebreo nos dice despojémonos de todo peso de maldad y de todo pecado que nos asedia y que nos impide correr la carrera con libertad. ¿Por qué dice eso Hebreo? Porque dentro de la iglesia hay cargas, hay opresión que nosotros hemos permitido, porque nosotros le estamos dando más lugar a lo que está sucediendo que a la palabra de Dios. Cuando Dios nos enseña en su palabra y nos dice que no estemos afligidos, que no estemos turbados por nada. Cuando nosotros hemos entendido y sabemos que dice la palabra de Dios que todo lo que está aconteciendo dentro del mundo es necesario que venga. Y va más allá porque dice
Dice, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, levantar nuestras cabezas, erguíos y levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Por eso cuando el pueblo entendió que había pecado contra Dios, que habían rebelado contra Dios y pudieron entender lo que se le había hablado, lo que se le había ministrado por medio de la palabra, dice que lloraron. Por eso Esdras le dijo, no lloren, gócense. Aleluya. Se lo voy a leer porque esto me gustó. Dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra, fueron redargüidos. Pero eso trajo liberación, eso es lo que necesita la iglesia, ser libertada, ser librada de esas opresiones que hay en el corazón. Luego le dijo, ir y comer grosura y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de vuestro Dios es nuestra fuerza. Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque cuando se reconoce que hemos pecado contra Dios, cuando reconocemos que hemos falladole a Dios, hay una mezcla de gozo y hay una mezcla de culpabilidad por el pecado cometido. Pero hay libertad dentro de todo eso. Por eso ese es el gozo del Señor, nuestra fuerza, lo que nos hace seguir adelante, lo que nos hace volvernos a Él. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Por eso tenemos que volver al camino. Y muchas veces nosotros hemos dejado que esos sentimientos de culpa nos invadan, nos aprieten, nos desalienten, nos desanimen. Pero hoy esta noche podemos decir, como le dijo Nehemías y Esdras al pueblo, no os entristezcáis, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La iglesia del Señor tiene que vivir en gozo, tiene que vivir en alegría, porque nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido librados, hemos sido restaurados, hemos sido reconciliados con el Padre, hemos sido liberados de nuestro pecado, las cadenas han sido rotas. Hoy es día de reconciliación, es día de volver a estar junto a nuestro Dios, unido a nuestro Señor por medio de aquel que nos amó. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Vienen momentos de pesadez, de cansancio, pero el martes se nos leía en Isaías 40, donde dice que los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios, aleluya, porque esa es la fuerza que Dios da. Él dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Si usted no tiene fuerza el día de hoy, en esta noche, multiplíquela y va a ver que va a llenarse de fuerza, va a llenarse de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Solo necesitamos
poner atención a lo que Dios está hablando. Tiempo de reconciliación es tiempo de volverse a nuestro Dios. Fue ese preciso momento cuando se leyó la palabra que Israel se volvió a Dios y fue librado de la opresión del enemigo. ¿Qué es lo que nos aflige o nos oprime en estos tiempos? Sea lo que sea, esa opresión no es mayor que nuestro Dios. Vengamos a Él porque Él es nuestro libertador. Volvámonos a Él porque es Él nuestro consolador. Dios ha hecho mucho por nosotros, por su pueblo. Por eso es que nosotros no tenemos que tener en poco todo lo que Dios ha hecho con su iglesia. Volvámonos a Él. Volvámonos a Él con corazón puro, con corazón sincero, que Él va a hacer el resto. Simplemente tenemos que sacar de nosotros todo lo que nos aleja de Él. Simplemente tenemos que confesarle a Dios lo que nos quiere separar de Él. Simplemente vengamos con una oración hacia nuestro Dios y decirle que Él quite todo lo que está estorbando, que Él quite todo lo que nos está separando de Él. Vengamos como aquel publicano que vino delante de Dios y se postró delante y solamente le dijo: sé propicio a mí, pecador. Dios conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Por eso en esa historia que Jesús contó del publicano y el fariseo, dice que el publicano dice: de cierto os digo que él fue justificado. Porque solamente necesitamos reconocer que le hemos fallado. Simplemente necesitamos reconocer que hemos caminado equivocado, que ha habido o que hay cosas dentro de nosotros que estorban esa relación. Pero por eso es el llamado. Porque Dios no se va a quedar ni va a dejar que seamos arrebatados de su mano. Dios está tratando con nosotros y está haciéndonos ver hacia dónde dirigirnos. Y la dirección correcta que tenemos que tomar es hacia Él. No podemos desviarnos ni a derecha ni a siniestra, sino seguir hacia el blanco, hacia la dirección correcta. Hemos sido reconciliados por medio de Jesús. Simplemente es que la iglesia ha creado una barrera, un muro que tiene que ser derribado en el nombre de Jesús. Por eso es que Él va a seguir tocando y va a seguir hablándole a su pueblo. Porque Él necesita un pueblo libre,
un pueblo santo, así como Él es santo, un pueblo que no vive en la distracción del mundo, distraído por el mundo, distraído por las cosas que se ven. Recuerde que nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe, nosotros caminamos mirando al invisible. La iglesia tiene que caminar mirando hacia lo invisible, hacia lo que no se ve, hacia lo que no es natural, hacia lo que es espiritual. La iglesia tiene que romper con ese vínculo que ha creado con el mundo y que la ha apartado de Dios. La iglesia tiene que romper con esa armonía que vive con el mundo para alejarse de Dios y reconocer que ha vivido. Y tenemos que reconocer que hemos vivido alejado de Dios para que pueda haber esa reconciliación que Dios está tratando de hacer con su pueblo. Oremos al Señor para que nuestros corazones no sean endurecidos, para que nuestros corazones no se endurezcan. Porque cuando un corazón se endurece, la palabra de Dios no va a causar el efecto necesario. El corazón de la iglesia tiene que estar como lo estuvo el pueblo de Israel. Dice que estuvo atento y dispuesto a escuchar. Por eso no cerremos nuestros oídos en estos tiempos que son difíciles, repito, son difíciles. Pero Dios va a levantar a su iglesia. Se decía al principio que estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, la palabra de Dios dice que el pecado aumentaría. Y lo estamos viendo. Por eso es necesario que nosotros nos volvamos a Él. Que la iglesia vuelva a ser la amada de nuestro Señor Jesucristo. Que la iglesia vuelva a esa reconciliación. Que la iglesia retome su lugar en estos tiempos. Porque el martes también se decía, el pastor decía, que él piensa que si Cristo viniera en estos tiempos, nadie está preparado. Pero por eso es que Dios nos está llamando a vivir una vida en santidad, una vida en comunión con Él, una vida de reconciliación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya, amén, amén, Señor. Gracias, gracias en esta hora, Padre, por esta palabra, Dios. Ministra los corazones. Tú eres el que escudriñas y tú eres el que revelas. Espíritu Santo de Dios, yo di lo que tú me diste, pero tú puedes hacer, Señor amado, y dar el entendimiento a cada uno conforme a la necesidad, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque yo he sido ministrado con esta palabra, porque, Señor, hemos vivido lejos, hemos vivido apartados, separados, aunque muchas veces podemos decir, pero yo estoy aquí estoy presente, pero mi corazón, ¿dónde está?
¿Cuántas veces hemos recibido la exhortación de poner atención, de incluso Dios, hasta en las cosas más simples, nos has venido ministrando? Hasta en las cosas más simples nos ha hecho ver que tú quieres llamar nuestra atención. Por eso te pido, Dios, perdónanos en esta noche porque te hemos fallado. Pero en esta noche, Dios, yo me vuelvo a ti. Yo quiero volverme a ti. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a hacer, a volver a esa comunión contigo, a ser sincero contigo, a ser honesto contigo, a ser honesto con mis hermanos, porque a veces, Señor, pensamos que el ser honesto contigo, eso basta, y es verdad, eso basta, pero también tenemos que demostrárnoslo nosotros mismos. Haz, Señor amado, que la oración de Jesús se cumpla en nuestras vidas, donde dijo que sean uno, así como tú y yo somos uno, Padre. Que haya esa unidad, que haya esa reconciliación entre los miembros de tu cuerpo, Señor, porque muchas veces eso es lo que está pasando dentro de la iglesia enferma, Señor amado, y se debilita, Señor bendito, por todo lo que está aconteciendo dentro de tu pueblo, Dios. Abre nuestros ojos, Señor amado, y ábrenos el entendimiento para reconocer, no tan solamente que te fallamos a ti, porque al fallarte a ti, Señor amado, estamos viviendo una vida, Señor amado, engañada. Y según como vivimos para ti, así mismo, Dios, nos mostramos para con los demás, con mi hermano, que es parte de tu cuerpo, Señor. Tiene que haber esa reconciliación de corazón, una comunión de corazón, una armonía, Señor amado, dentro de tu pueblo, para que podamos ser restaurados, para que tu iglesia pueda ser restaurada y lleguen esos tiempos de refrigerio, para que llegue ese avivamiento, Señor amado, que tantos estamos esperando. Y para que ese avivamiento llegue, tiene que haber primero, Dios, esa reconciliación con mi hermano, contigo, Dios. Gracias te doy, Señor amado, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, porque tú sigues hablando en medio de los tiempos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios.